Para mí es un placer tener esta noche a tres invitados muy especiales. A Eric Saumet, corresponsal de Infodefensa de España, a Roberto García, de la página colombiana Web Infomil, y a Daniel Cárdenas, también de la página colombiana Aviation Daily. Les habla Carlos Vanegas, corresponsal de defensa.com de España, y esta noche vamos a tratar el tema del nuevo caza. Por estos días pues ha suscitado mucha controversia la adquisición del avión que reemplazará al Kafir. Recordemos que el Kafir ya tiene 40 años de construido y ya bastante tiempo también en servicio. Fue comprado por Colombia de segunda mano, aproximadamente en el año de 1989, las primeras unidades que llegaron a complementar el Mirage 5 que se tenía en esa época. Posteriormente, en el 2010, se genera ya una nueva adquisición de unidades también usadas para, en este caso, no complementar a los Mirage 5, sino reemplazarlos definitivamente, y se adquieren unas unidades de segunda mano y se moderniza toda la flota. Cabe recordar que esa era ya la segunda modernización de estos aviones, porque los aviones en su inicio, cuando se compraron a Israel, venían en su versión C2, y posteriormente, cuando se compró el primer paquete, subieron a su versión C7, y en el 2010-2012 se saca lo que ella es la versión C10, C2. Esto es importante aclararlo para que pues quienes nos escuchan entiendan los procesos de modernización que ha tenido este avión y que ya no da más. En el reemplazo del Kafir, pues la Fuerza Aérea realizó un proceso que aproximadamente llevó 10 años, reunir una cantidad de aviones, estudiarlos, analizarlos, y de todos los aviones en el mercado disponibles, se escogieron 4 aviones para que conformaran lo que todos sabemos o todos conocemos como shortlist, la lista corta, el resumen de todos los aviones que se estudiaron en el mercado, y de esos 4 aviones iba a salir el avión que iba a reemplazar o que va a reemplazar al Kafir. Esto no significa que estos 4 aviones pues uno esté muy por encima del otro. Precisamente se escoge 4 aviones con características especiales, con características que los hacen muy adecuados para la situación de Colombia. En el mundo hay diferentes fábricas de aviones. Los chinos fabrican aviones, los rusos fabrican aviones, los indios fabrican aviones, Pakistán fabrica aviones, los coreanos están inmersos también en un proceso de diseño y construcción de un avión de quinta generación. Y pues no podemos hablar de todos ellos, pero nos vamos a enfocar en los 4 de la shortlist. Son el F-16 de Lockheed Martin, el Eurofighter Typhoon de Airbus, un conglomerado europeo, el Saab Gripen, que es el avión sueco, y el Rafale Dassault, que es francés. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos aviones, y pues las personas que hoy nos acompañan son muy conocedoras de estos temas y de todo el proceso que se ha llevado. Voy a darle la palabra en este momento a Daniel Cárdenas, de Aviation Daily, para que nos cuente lo que él conoce o conoció con respecto al Eurofighter Typhoon de Airbus. Entonces, Daniel, regálanos tu apreciación sobre este avión y cómo encajó dentro de la shortlist, y por qué fue uno de los aviones que tuvo, a pesar de ser un muy buen avión, pues tuvo pocas posibilidades de ser tenido en cuenta como uno de los preelegidos. Carlos, muchísimas gracias. A todos muy buenas noches. Luis, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, la historia del Eurofighter en la shortlist para la selección del nuevo caza de combate que reemplazaría a los Kafir, como tú lo decías, en realidad fue corta, aunque también es necesario aclarar que ninguno de los aviones está por decirlo así,
eliminado de la competencia. Valga recordar que aquí no se abrió una competencia como si lo hizo Brasil con el programa FX. En el caso de Colombia, se nos presentó una oferta, a nosotros como país se nos presentó una oferta por parte de España, como uno de los miembros de la Unión Europea y de Airbus, del consorcio europeo. Ellos presentan a consideración el Eurofighter Tranche 1. Puntualmente, según lo que yo conocí, las unidades que ellos ofertaban eran las que estaban apostadas en Tenerife. Entonces, estos aviones, estos Tranche 1 que ellos tenían allí, eran los más ruleteados, en el término, los más usados de las primeras versiones que llegaron a España, expuestos al salitre, etc. Entonces eran aviones que ya venían con un desgaste estructural bastante avanzado, bastante marcado, y tecnológicamente hablando no eran la punta de lanza del Ejército del Aire español. Este año no, ya venían en un proyecto para modernizar esa flota de Tenerife y también reemplazar a su vez los F-18 que acompañan a los Eurofighter en sus misiones en la isla, por lo cual ellos pusieron estas aeronaves en consideración en vista de que cuando el programa Halcón empiece a entregar los Tranche 4 para España, estas aeronaves quedarían disponibles. El Tranche 1 tenía sendas restricciones para el uso de armamento aire-tierra, que en realidad básicamente la restricción es que no tiene las capacidades para hacerlo, por lo cual en un primer momento se le dijo a España y a los representantes de Airbus gracias, pero no gracias. Entonces ellos volvieron a intentarlo con una oferta de modernización. Esta oferta de modernización llevaba el avión básicamente al estándar 2, a la Tranche 2, pero si bien allí adquiría capacidades de entrega de armamento aire-tierra, no cumplía los requerimientos que la Fuerza Aérea estaba solicitando. Entonces, de igual manera, el avión quedó básicamente descalificado, quedó por fuera de la lista de selección, y la Fuerza Aérea, igual, como es muy colombiano, preguntar no es comprar, y le preguntaron al consorcio de Airbus, hey, ¿cómo podríamos hacer para adquirir Tranche 3 nuevos, salidos de fábrica? Y les dijeron, claro que sí, no hay ningún problema. El precio era bastante elevado. De por sí el Eurofighter siempre ha estado de primero en la lista de costes, pero el Tranche 3 ya salía de toda la órbita y posibilidad colombiana en ese momento de pagarlo. Ahora con la situación económica en la que nos encontramos aún más, pero la propuesta igual era interesante. Nos decían, sí, claro, ustedes pueden adquirirlo, pero se demora bastante tiempo, y bastante tiempo estamos hablando que la primera aeronave, si se hubiera firmado en 2019, estaría llegando por ahí tal vez 2026, 2027, tiempo que, como ustedes saben, no nos sirve por la vida aérea, por la vida que le queda a los CAFIR, que su capacidad de vuelo ya está prácticamente reducida a cero. Daniel, entonces, esta es la situación básica con ello. Daniel, ¿qué apreciación tienes con respecto a que el consorcio Airbus y el Eurofighter pues tiene 4 socios: Italia, Alemania, España y el Reino Unido? ¿Tú crees que hubiera sido un problema para Colombia adquirir este avión porque son 4 socios, y con que uno solo diga a futuro no quiero vender repuestos, pues el consorcio está obligado a hacerlo? ¿Tú qué piensas al respecto? Digamos que allí se puede configurar un problema desde el punto de vista de esa pregunta, si se diera el escenario. El hecho de que sean 4 socios puede ser ventaja y puede ser desventaja. A diferencia de, por ejemplo, Dassault con el Rafale o Saab con el Gripen, no estamos hablando de un solo socio o de una sola nación a la que tendríamos acceso en el caso, por ejemplo, de un offset. Pero puntualmente hablando de la pregunta que tú nos planteas, se puede decir que si Colombia se apega a los lineamientos de cada país, que sería básicamente los términos del contrato, nosotros no tendríamos problemas. Ahora, si bien nosotros hemos tenido una historia en la cual básicamente no hemos tenido ningún veto formalmente hablando, sí se podría dar
tensiones en ese aspecto, pero también cabe destacar que Airbus y pues los europeos en general, cuando firman un contrato, se atienen a él, es decir, lo respetan. Por ejemplo, pues yo estuve en el Trade Media Brief que realizó Airbus ahorita en España a final de año, y ellos explicaban, por ejemplo, cómo se obtenía acceso en el mercado de defensa a las imágenes espaciales. Y decían, vea, si usted quiere hacer uso de un satélite para X o Y misión o proceso de reconocimiento, usted debe básicamente verificar si eso se puede hacer con ese satélite puntual o debe buscar las capacidades de otro país que sí le permita ejecutar el contrato. En otras palabras, nosotros deberíamos atenernos a las reglas de juego desde un principio. Si eso se respetara, no hubiéramos tenido ningún problema. Los europeos no hubiesen cambiado los términos y condiciones del contrato a media marcha, como lo han hecho otros contratistas en Colombia con aeronaves de superioridad aérea. Daniel, cuéntame algo, porque soy conocedor que pues en la primera propuesta inicial era por aviones de segunda, los estaba ofreciendo España del Ejército del Aire, pero ya cuando Colombia tuvo un interés real por este avión y preguntó por aviones nuevos, Alemania ingresó en esa conversación y dijo, perdón, pero yo quiero ser el que los construye, o quiero participar en esta negociación. ¿Qué sabes al respecto? Es correcto, realmente Airbus, o sea, lo que pasa es que lo pensamos como un producto de Airbus, pero realmente es una parte del portafolio. ¿Qué implica eso? Que él tiene el proyecto Eurofighter, es un consorcio puntual que está metido dentro de Airbus, pero él básicamente opera como una rueda suelta, entre comillas, por lo cual tiene equipos de negociación de todos los países involucrados, términos y condiciones de venta, etc. Alemania tenía tranche 1 y tranche 2 para la venta. En este momento ellos están con el proyecto Cuadriga, con el que van a recibir los tranche 4, que ya salió el primer fuselaje de estas aeronaves de la línea de producción. Por lo tanto, digamos que ellos incrementaron el interés, el consorcio como tal incrementó el interés, o sea, fue una presentación formal del consorcio Eurofighter. Yo cuento una infidencia. En 2019 se le presentó a altos mandos de la Fuerza Aérea, a ministro de Defensa en ese entonces y al presidente en una reunión las capacidades del Eurofighter. Esta gente básicamente le presentó y le dijo, vea, lo que ustedes quieren o lo que ustedes necesitan en cuanto a capacidades lo pueden brindar 5 de nuestras aeronaves, hablando de manera clara y objetiva. Su principal hipótesis de conflicto es Venezuela. Venezuela posee el Su-30 y aún así, si llegase a adquirir los Su-35 con el mejor armamento de los rusos, 5 Eurofighter, tranche 2, tranche 3, bien mantenidos, con armamento al día, bajo la línea de mantenimiento y soporte que dicta Airbus y que dicta el consorcio, pueden mantener la superioridad aérea sin ningún problema. Básicamente eso, ninguna de las aeronaves que está en la shortlist lo podía asegurar con total seguridad, que eso es básicamente una locura, un absurdo. Daniel, para finalizar el tema del Eurofighter, ¿por qué crees que no tuvo tanta fuerza dentro de la Fuerza Aérea o tanta fuerza mediática? Porque pues todos sabemos que últimamente lo que es el Rafale de Dassault y el Gripen de Saab son los que pues han estado en boca de todos los periodistas, de todos los medios nacionales, incluso internacionales. ¿Por qué crees que este avión, siendo, como tú lo dices, el que tiene unas capacidades de poder enfrentar a nuestra hipótesis de conflicto, por qué no tuvo tanta trascendencia? Esencialmente por lo que nosotros como periodistas especializados conocemos. El Eurofighter es un avión, lo llaman de millonarios, de países ricos. No significa, y eso también hay que aclararlo, o quiero aclararlo desde mi punto de vista, que nosotros no hubiéramos podido operarlo. Pero el hecho de pensar Eurofighter, avión de combate más costoso, Unión Europea, etcétera, casi que desde un principio lo condenó. Lastimosamente, y desde mi punto de vista, lo que he conocido de las ofertas de los offset
Airbus presentaba el mejor offset, pero nadie le prestó interés. Y curiosamente, cuando el interés del offset empezó a crecer, que fue en 2019, llega 2020 con la pandemia y básicamente sepulta por completo eh, todo el tema de los CASA de reemplazo, hasta que pues llega ya la historia que todos conocemos, el famoso paro de 2021, el anuncio de que se van a adquirir, etcétera, 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 que termina agravando la situación social, y pues esto pues terminó de sepultar la discusión real. Para mí hubiese sido un sueño muy bonito haber visto operando 10 Eurofighter, tal vez tranche 2, tranche 3, que hubiese sido un excelente negocio con el offset que proponía Airbus, y a sabiendas de que con mantener 6 aeronaves en línea de vuelo, 3 con disponibilidad, incluso 2 con disponibilidad 24 horas, y el resto con una capacidad de operación inferior a un día, hubiésemos tenido perfectamente aviones hasta 2060. Airbus lo propone el Eurofighter con capacidad de vuelo hasta el año 2060 para realizar el proceso de integración con lo que es el proyecto de FCAS. Entonces, planearse un avión que puede llegar a 40 años de vuelo es bastante importante, y hubiese sido, y es mucho más que lo que la Fuerza Aérea incluso estaba buscando. Listo, Daniel, muchísimas gracias por tu apreciación. Y pues para terminar, recordemos que la CIAT, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, tiene contratos con Airbus. Ha estado certificada para hacer mantenimiento a ciertos aviones fabricados por Airbus. Entonces, es muy importante resaltar lo que dice Daniel del tema de los offsets. Bueno, ahora Roberto de Wedinfomil, te quiero preguntar algo muy específico. Estos aviones son de última tecnología, son casas de generación 4.5. ¿Tú crees que la Fuerza Aérea Colombiana está preparada para realizar el mantenimiento de estos aviones, teniendo en cuenta que pues el mantenimiento a los aviones Kafir los hace la empresa israelí IAI? ¿Tú qué crees en ese sentido? Bueno, Carlos, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta para esos espacios tan constructivos para discutir sobre las realidades de la defensa y seguridad de Colombia. Pues el tema de mantenimiento siempre ha sido, digamos, un tema delicado y muy notable al interior de la Fuerza Aérea Colombiana. Sabemos que para nadie es un secreto que en los últimos años hubo una seguidilla de accidentes digamos que por causas que se pueden, digamos, achacar a ciertas fallas o a ciertas falencias en temas de mantenimiento. Digamos que es por eso que la Fuerza Aérea desde unos años para acá se ha visto abocada a enviar digamos que a destinar este tipo de actividades netamente en la empresa contratante IAI, que es la que fabrica los aviones, digamos, como para entregar esa responsabilidad y ese tipo de trabajos a quien tiene el know-how y quien tiene el conocimiento para poner a punto al 100% y con la mayor disponibilidad posible de las aeronaves. Entonces, teniendo en cuenta este precedente que la Fuerza Aérea por sí sola no puede, digamos que en esos sistemas tan complejos se ha visto a veces a gatas en el tema de mantenimiento, es bastante complejo ver lo que va a ser a futuro una nueva flota de aviones de combate. Entonces, en mi concepto, lo ideal sería, no sé, escoger un avión que esté más acorde a las necesidades de mantenimiento, a las necesidades y digamos que a la realidad de mantenimiento que tiene la institución en este momento. Es conocido, pues, en algunos sectores que, digamos, que la fuerza, el manpower, digamos que la mano de obra disponible para temas de mantenimiento en ese momento no es la óptima. Hay muchos técnicos que son técnicos de varios equipos al mismo tiempo y que se van rotando. Entonces, no hay como una mano de obra fuerte que pueda recibir o pueda amoldarse fácilmente a la llegada de un nuevo equipo, que implica de primera una nueva filosofía de mantenimiento, unas nuevas rutinas, unos nuevos manuales, todo una nueva, digamos que es empezar de cero en todo ese tema, y que además
viene con otra línea de suministro, otro repuesto y otra manera de hacer las cosas completamente distintas. Entonces, eso, a mi parecer, tiene que ser un factor fundamental para la elección del nuevo caza, indistintamente si sea el Rafale, que ya fue preseleccionado por el gobierno, o el Gripen, o el F-16, o incluso el Eurofighter. Entonces, eso es un factor que se debe ponderar muy bien para luego no entrar, digamos, no volver a caer a los mismos temas que ya sufrimos en el pasado, donde no había mucha disponibilidad de aviones, donde se produjeron una seguidilla de accidentes que tristemente les causó la muerte a varios oficiales de la institución. Entonces es un factor fundamental. En mi concepto, la Fuerza Aérea debería irse por lo sencillo o por lo conocido. Algo de lo que ella pueda ser capaz de tener un cierto control y no depender como ahora básicamente de un proveedor externo como es CIAI con sus aviones. Entonces, en mi teoría, es buscar algo sencillo, algo que se pueda adaptar a ello y que pueda, digamos, hacer fácilmente, no complicarse más de lo debido. Roberto, una pregunta importante, y ya hablando específicamente de un avión, ¿tú sabes o tienes conocimiento de las negociaciones iniciales por aviones usados que está adelantando la Fuerza Aérea? Pues negociaciones como tal no tengo unos conocimientos, sino lo que se conoce de que han habido ciertos acercamientos digamos que a distintos países para el tema de aviones usados. Lo que sí me parece un poco particular, y volviendo al tema de la compra, del proceso de compra de la nueva flota de aviones, es que, como ya lo habíamos discutido en privado en otros escenarios, es que digamos que el valor que da el COMPES para una primera compra es un valor muy significativo, y ese es un valor muy, muy particular. Es un valor que es muy escaso para comprar una flota, cualquiera sea, de aviones nuevos de combate, y creo que de ahí radica todo el problema que surgió en los últimos días y que en últimas llevó a la cancelación o a la suspensión de la compra inicial de los aviones. Es una cantidad muy pequeña. Yo en ciertos escenarios lo llamé una compra muy pírrica, porque básicamente nadie con ninguna fuerza aérea en el mundo va a comprar de 3 a 5 aviones. Digamos que si eso se llevaba a cabo, era una compra sui generis para una compra inicial de una flota. Obviamente hay fuerzas aéreas que compran después 2, 3, 4, pero cuando unidades, pero ya cuando tienes como una flota ya establecida en tu país. Entonces, digamos que esa cifra inicial de 600 y pico de millones de dólares, a mí me parece que el gobierno Duque tuvo la intención de, digamos que su primera intención era hacerse a un lote de aviones usados o un mix de nuevos usados, pero digamos que comprar una flota nueva de aviones de combate con ese solo pequeño capital era imposible. En mi parecer, el gobierno Petro quiso hacer mucho con lo poco que tenía y quiso abarcar mucho con muy poco dinero, y los resultados son patentes y se pudieron ver en los últimos días con la cancelación del contrato. Entonces, para mí, la idea inicial del gobierno anterior era comprar netamente aviones usados, o en gran parte aviones usados. Llama la atención eso, Roberto, porque tú sabes que los primeros ofrecimientos de Eurofighter fueron tranche 1 del Ejército del Aire Español. Suecia también en su momento ofreció aviones usados, y pues obviamente tú eres, en propias palabras de un general de la USAF de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, manifestó verbalmente que si Colombia quería, podía buscar las células de aviones F-16 que Lockheed Martin pues ya las modernizaba. Se presume que al estándar Viper, que todo esto que te acabo de comentar, ¿cómo lo percibes? ¿Qué analizas de eso que yo sé que tú lo conoces? Sí, es muy factible que la idea inicial por la cual el gobierno anterior haya establecido una cifra tan concreta y tan exacta es porque tenía vislumbrado en su horizonte algo por el estilo. No sería descabellado pensar
por ejemplo, que el gobierno que haya estudiado o haya opcionado como primera elección el hacerse a una flota de aviones F-16 modernizados usados, modernizados al estándar Viper como hizo por ejemplo Taiwán. Sería una opción rápida y que en teoría tendría los aviones como en un corto plazo, pero obviamente ya sabemos que eso en últimas termina siendo una opción netamente temporal, porque tarde que temprano toda esa vejez acumulada que tienen los aviones, a pesar de que por ejemplo tengan menos horas de vuelo o cosas por el estilo, siempre termina, digamos que afectando la operatividad de una fuerza aérea en el tiempo, como es el caso, por ejemplo, de los Cafires. Los Cafires, cuando los compramos por allá en los 2010, más o menos, todos volaban, todo era mágico y perfecto, y llega un punto en que la compra de aviones antiguos o viejos se vuelve insostenible. Entonces, para mí no es descabellado pensar que en efecto esa era, digamos que la prioridad, y a eso le apuntaba el COMPES. Yo incluso empecé a decir, dije que el COMPES, la cifra del COMPES casi que fue teledirigida a un cierto ofrecimiento o a un cierto proyecto, y que lo que hizo Petro fue, digamos que, revolver de nuevo las cartas y ver qué podía hacer con eso, con esa cantidad determinada de dinero, porque es que es muy particular, que son 600, no sé, pero es exactamente el 600 y pico, la cantidad exacta de dinero para un 678 millones de dólares. 678 millones de dólares, cuando en otras instituciones serían, no sé, cifras más cerradas, porque obviamente la negociación no es del todo siempre exacta y perfecta. Entonces sí es muy factible que esa haya sido, digamos, que la elección inicial del gobierno anterior, y por eso hicieron ese COMPES por esa cantidad y con esa cantidad exacta. Roberto, como pudiste escuchar en la intervención de Daniel Cárdenas, él habló sobre el Eurofighter y los costos. Tú eres una de las pocas personas en Colombia, por no decir de pronto el único, que ha sido invitado por Airbus a la fábrica que hace el Eurofighter en Alemania. Cuéntanos un poco de esa experiencia y del avión como tal. Es verdad que es el mejor de todos, de la shortlist de los 4, pero que relativamente se nos sale del presupuesto mantenerlo. Sí, bueno, cada fuerza aérea, digamos que todos los aviones tienen sus ventajas y sus desventajas, tienen sus puntos fuertes y tienen sus debilidades. Y digamos que el mejor, así entre comillas, básicamente se rige por los deseos que tenga la Fuerza Aérea o X Fuerza Aérea en ese momento. El Eurofighter es un avión digamos que es empezando por dimensiones, es el más grande que tiene, digamos, en los 4 que están ofreciendo a Colombia. Es el que tiene más, digamos, más alcance, mucha más velocidad, es bimotor, pero digamos que cuando se hizo el estudio inicial, por ejemplo, esas son las cosas que uno no entiende de cómo cambian las decisiones al interior de la Fuerza Aérea y con el cambio de gobierno. Es que siempre, usualmente, lo que le decían a uno era que tener un avión bimotor era casi igual que tener 2 aviones. Y eso, por ejemplo, en temas de mantenimiento. Y que la Fuerza Aérea Colombiana no se podía dar el lujo de tener un avión bimotor, porque eso significaría casi que tener 2 aviones andando. Entonces, bajo esa premisa que tenían en ese entonces, digamos que el Eurofighter fue, digamos que descartado por los costos operativos, entre comillas, pero básicamente los límites de costos operativos se los impone la propia fuerza, o qué tanto quiere gastar o invertir en la operación de un sistema. Entonces sí, el Eurofighter es un avión que es, evidentemente, solamente partiendo del tema que es bimotor, es mucho más caro de operar que otros aviones que están en la shortlist, pero eso lo compensa con todas las capacidades que tiene ofensivas, sobre todo dependiendo del tranche del cual se quiera escoger. Me imagino que para la Fuerza Aérea, hipotéticamente hablando, que resurja de nuevo el ofrecimiento de Airbus, sería un tranche 3 o tranche 4, y son aviones extremadamente capaces que han demostrado, digamos, su valía
en distintos escenarios de conflicto, son aviones que están permanentemente destacados en las misiones de policía aérea de la OTAN, sobre todo ahora con el tema de Rusia, y que están constantemente activos, interceptando aviones, haciendo patrullajes, y han participado en distintos escenarios de conflicto a nivel internacional. Digamos que la única, bueno, que era una limitación inicial que tenían los Eurofighter era que no tenían, digamos que mucho armamento, sobre todo las versiones iniciales, la Tranche 1, Tranche 2, siempre fueron un poquito mermadas en lo que era la capacidad de ataque a tierra, porque fueron diseñados netamente como interceptores, pero eso se ha venido corrigiendo y están en las últimas versiones de los aviones, y digamos que la Tranche 4 es un avión altamente capaz, altamente potente, poderoso, armado con radares AESA, con la última tecnología disponible en temas de sensores, integración y de armamento. O sea que es un avión muy, muy capaz. Y si me preguntas sobre lo que pude apreciar en las demostraciones que me hicieron, es un avión que es muy poderoso. O sea, ver salidas de reacción de la aeronave y ver que la nave despega en cuestión de centenas de metros, y es como un cohete, sale con los propulsado hacia arriba en el aire, es muy impresionante de ver. Bueno, Roberto, ya hablamos del Eurofighter, el que técnicamente o por cuestiones técnicamente es el que puntea, por decirlo, cuestiones técnicamente, estamos hablando, tamaño, potencia. Hablemos ahorita del Gripen, el que también por cuestiones técnicas es no el menos capaz, pero sí el que tiene unos números, esa es la palabra, tiene unos números menores que los demás aviones. Cuéntame ese avión, ¿cómo lo ves para la Fuerza Aérea? Bueno, yo también tuve la oportunidad de apreciar el Gripen. Estuve en la base aérea de Uppsala, donde aprecié de primera mano todas las capacidades, tanto el Gripen, de los Gripen CD, como el Gripen EF, que son la nueva versión que tiene. Y también es un avión muy capaz. Obviamente, digamos que todo parte de la filosofía de uso de los aviones. La filosofía del Gripen con la cual fue creado es una filosofía un poco más austera, un poco más, digamos, enfocada a la operación por un país pequeño con limitaciones presupuestales, por decirlo así. A un país que tiene la amenaza rusa básicamente a un par de minutos de distancia de sus fronteras. Entonces, todo parte digamos que el diseño del Gripen parte de esa filosofía, que ha sido siempre la filosofía sueca, de operación, que es una operación más austera, más, digamos que más pequeña, más reducida, en comparación con los otros aviones de mayor categoría, de mayor tamaño y de mayor complejidad, por decirlo así. Pero digamos que una cosa no quita la otra, todo depende de cómo se vaya a emplear la aeronave o cuál es la filosofía con la cual se van a usar. Por ejemplo, el Gripen es un avión muy capaz. El Gripen no es no es un mocho, como se dice coloquialmente. El Gripen tiene básicamente lo que es el Gripen, lo que es el Eurofighter y lo que es el Rafale, básicamente vienen con el mismo armamento. O sea, hay que partir de ahí del tema ofensivo, porque mucha gente siempre empieza a decir, no, que el Gripen, que el Rafale, que no. Si vamos a un tema netamente de armamento, los 3 aviones europeos vienen casi que con el mismo, o pueden venir con el mismo paquete de armamentos, que son el armamento que ofrece MBDA. Por ejemplo, el Gripen puede venir con el Meteor, puede venir con el AMRAAM, puede venir con el IRIS-T, puede venir con todos los armamentos estadounidenses, y tiene la ventaja de que, bueno, son más abiertos la SAT a integrar armamento que no es propiamente, que no ha sido propiamente desarrollado con el avión. Entonces eso es algo, creo que también según lo que he podido, lo que le hemos podido analizar a las pocas palabras que ha dicho el ministro de ese tipo de la compra, de la compra frustrada inicial, digámoslo así, es que hubo temas técnicos que fueron insalvables en sus palabras, y esos temas técnicos estuvieron relacionados con cómo iba a venir equipado y cómo iba a venir armado los aviones.
de lo cual tengo entendido yo que una de las exigencias que hacía la Fuerza Aérea Colombiana era poder integrar los misiles, tanto los Python como los Derby que tienen inventario, porque digamos es un inventario considerable y es un dinero que si no se integra un avión, básicamente esos misiles quedan de adorno y es una cantidad considerable de millones de dólares. Entonces, desde ese punto de vista, el Gripen es un avión mucho más flexible en temas de integración de nuevos armamentos. Y como te decía ahora, todo depende de cómo se vaya a usar el avión. Por ejemplo, Suecia tiene centenares de pistas de dispersión. La idea de ellos y la filosofía de ellos cuando están, pues, al momento de entrar en combate es dispersar los aviones a bases austeras, en carreteras alejadas, y donde el avión pueda ser fácilmente servido por conscriptos, o ni siquiera se necesita que sean técnicos en aviación, por simples conscriptos que lo puedan tanquear, que lo puedan armar, que lo puedan equipar, que tenga un turnaround rápido de un par de minutos para que aterrice, se tanquee, se recargue, se rearme y vuelva a salir a operación. O sea, que tenga un tiempo de operación alto, un tiempo alto de operaciones con una mínima cantidad de gente que esté, digamos, que ocupada del avión. Entonces, eso en temas de mantenimiento se traduce en que el Gripen es un avión mucho más fácil de mantener. En mi concepto, es el más fácil de mantener de todos los que están en la shortlist o todos los que están en el proceso. Y es un avión que fácilmente puede ser empleado. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que la Fuerza Aérea no ha usado mucho la filosofía de dispersión de pistas. Tenemos la pista de San Mateo en La Guajira y allá solamente han mandado los Cafir una vez, los Tucano, Super Tucano un par de veces y nunca más, habiendo pues teniendo la posibilidad de explorar más ese tipo de operaciones, a sabiendas, también dicho sea de paso, que digamos que la doctrina de Colombia siempre ha sido la de respuesta a agresiones externas y no la de un ataque ofensivo. Entonces, cuando uno tiene esa doctrina de respuesta a agresiones externas, es, digamos que siempre uno espera ser el golpeado primeramente, que es más o menos similar a la doctrina que tiene Suecia. Suecia no va a ser no va a atacar a Rusia, sino que ellos siempre, digamos que la idea es que tienen en su cabeza como de respuesta a una agresión. Entonces nosotros más o menos tenemos la misma filosofía y sería una buena idea también explorar, ¿por qué no? Pues implementar una operación de pistas dispersas y este tipo de cosas en el país. O sea que, como digo, cada avión tiene su particularidad que lo hace especial, y a mí el tema de mantenimiento fácil y de capacidad de dispersión de pistas me parece muy interesante que de pronto pudiera llevarse a cabo acá en el país. Bueno, Roberto, más claro no nos pudo haber quedado. Te agradezco mucho la participación en este programa. Claro, Carlos, claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y quedamos atentos a cualquier cosa que llegues a necesitar nuevamente. Un saludo. Bueno, Erich, bienvenido. Hola, buenas noches a ustedes, queridos amigos, y a todos los que nos escuchan hoy en esta oportunidad, en esta ocasión. Bueno, Erich, vamos a hablar del F-16 y quiero que me seas sincero. Todos sabemos, los que estamos acá reunidos, que el elegido era el F-16. Para mí, en mi apreciación, eso no significa nada malo. Como lo dije desde un principio, los 4 aviones pues podían cumplir con lo que la Fuerza Aérea Colombiana necesitaba o necesita en estos momentos. Lo resalto, ¿por qué? Porque pareciera que haber elegido al F-16 desde sus inicios, pues como que suena a que era el pretendido por la Fuerza Aérea o el sueño de la Fuerza Aérea. ¿Qué apreciación tienes respecto a eso? ¿Estaba mal el que en su momento la Fuerza Aérea, cuando el presidente Duque era todavía presidente, hubiera tomado la decisión de que este era el avión que se iba a adquirir? Miren, independientemente de cuáles de los 4 modelos ofrecidos hubiese elegido la Fuerza Aérea, hubiese la Fuerza Aérea quedado, porque pues todavía no se ha materializado ese proceso, con un muy buen avión de combate. Algunos tendrán preferencia,
sobre unos, sobre los otros. Algunos de estos modelos evidentemente son superiores en capacidades y prestaciones a los otros. Y hay que recordar que independientemente de las calidades y cualidades de los aviones, aquí lo que primaba era la necesidad operacional de la Fuerza Aérea. ¿Qué necesito yo? ¿O qué creo que necesito yo para cumplir con mi rol constitucional? Yo necesito volar aviones en cielos rojos. Entonces, pues, estos son los aviones que más se adecuan a esas circunstancias. Como todos sabemos, nosotros hemos venido hablando de este tema desde hace, bueno, cualquier cantidad de años, desde que se planteó en aquella FR de 2011, ya, ¿qué? 11 años y medio. Desde el 2018, a través de notas, a través del foro, habíamos dejado en claro que el elegido era el F-16. En noviembre del 2018, el presidente de la República, en la celebración de los 99 años de la Fuerza Aérea, se compromete con la cúpula a comprar las fragatas, en el caso de la Armada, a comprar lo que había pedido el Ejército, y en el caso de la Fuerza Aérea, a comprar a renovar la flota de cazas. Sin embargo, se sumerge en un proceso que denomina SIDEN, que todos conocemos, Sistema Integral de Defensa Nacional, prioriza proyectos de Armada, Policía, Ejército y el de la Fuerza Aérea, que son fuegos aéreos. Y llega a la conclusión que ya nosotros conocíamos de que el mejor caza de combate era el F-16 Bloque 70. Bloque 70. En ese momento nos enteramos que era el Bloque 70. Eso fue para 2021, la FR de 2021, con unas capacidades, cualidades, calidades que obviamente lo hacían el avión de combate ideal para Colombia. Teniendo en cuenta aquí que la Fuerza Aérea había priorizado aviones nuevos o, como bien lo dijo el amigo Daniel, aviones, por ejemplo, el tipo Tifón de segunda, pero con muy poco uso, relativamente poco uso, y con unas posibilidades de modernización gracias a las características de esos aviones que pues cumplían con los requerimientos de la Fuerza Aérea. Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, aquí comienzan los problemas que no están en cabeza del gobierno colombiano, sino de los oferentes. Estados Unidos, el gobierno colombiano le dice a la Fuerza Aérea, el gobierno colombiano le dice a Estados Unidos, te voy a comprar el F-16 porque tú eres mi principal socio en materia política, económica y militar, porque el comité, la matriz de punto y evaluación me ha dado como resultado que pues tu avión es el que más se acomoda a las necesidades que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, por supuesto. $223 millones el avión. Sí, pero si tú no eres amigo mío. Sí, pero eso cuesta el avión. O sea, como dicen oficiales, altos oficiales, entre ellos comandantes de la Fuerza Aérea, nos pidieron ese dinero para no vendérnoslo. Aparte de que nos pedían los $223 millones, nos decían, bueno, pero si te vas a subir al avión, me tienes que pedir permiso. ¿Pero cómo así? Sí. Si vas a cambiarle la pintura, es decir, si le vas a cambiar el color de la bandera de amarillo oscuro a amarillo claro, me tienes que pedir permiso. O sea, esa limitante en el uso final, y perdonen que sea así de jocoso al momento de explicarlo, pero eso en la práctica se dio. Entonces, ante ese precio y ante esa limitante, Colombia tenía dos opciones: una, seguir con el segundo de esa shortlist, o una segunda opción que se le presenta en ese momento, que todos discutimos porque lo revelamos también, es que hay F-16 de segunda listos para su venta en Europa. Ni siquiera de inventarios de las Guardias Aéreas Nacionales Norteamericanas, que en varias oportunidades nos han visitado, sino allá en Europa, los famosos aviones daneses de la Real Fuerza Aérea Danesa. Eris, permítame una pregunta. ¿Tú crees que el F-16 pudo haber sido escogido por la cercanía geográfica de los Estados Unidos con Colombia? Cercanía que pues facilita el tema de mantenimientos, el tema de repuestos. ¿Tú crees que esto pudo haber sido un punto a favor en este avión? A ver, desde el año 2000, bajo la administración del presidente Pastrana, de lo que no se acuerdan mucho de las personas que nos escuchan muy jóvenes, Colombia es un socio preferente en el tema de ayuda militar por parte de Estados Unidos. Esa ayuda hoy son de $400 millones aproximadamente, a precio de dólar hoy. Hace 22 años era superior a los $1.000 millones a precio de dólar de ese año. Entonces, obviamente, es conocido por todos, hay una cercanía desde el punto de vista geopolítico, somos el principal socio, o Estados Unidos es nuestro principal socio en materia de defensa.
principal socio en materia de lucha antinarcóticos. El F-16 es el avión más vendido a nivel mundial en términos de que es el avión con más usuarios a nivel mundial en este momento. Entonces, había muchas circunstancias, razones por las cuales, aparte de que la Fuerza Aérea Colombiana lo conoce desde mediados de los 80, porque cuando se surte el proceso de compra de los CAFIR, el escogido por la Fuerza Aérea había sido el F-16, pero por razones que pues no es del caso mencionar ahora, terminamos comprando el CAFIR, pero era el F-16, es decir, es un anhelo de vieja data. Ya, tan es así que se plantea, pues, como venía comentando, la opción del F-16 de segunda. Cuando se critica al actual gobierno por el tema de la suma destinada para la compra de los aviones, que son 678 millones de dólares, hay que recordar que fueron sumas disgregadas por el anterior gobierno, porque esa suma en una torta de 1.835 millones de dólares a precio de hoy, pues, antes de la posesión del señor Petro, pues era mucho más dinero, por encima de los casi 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque era el dinero con el que se iba no a poder comprar un avión nuevo, porque ya Estados Unidos nos había dicho no les voy a vender el F-16, sino por esta opción que se presentaba y era comprar los F-16 de segunda a Dinamarca. ¿Qué nos comenta a nosotros? Que el presidente tomó la decisión, bueno, como no sabemos qué va a pasar después del 7 de agosto, entre otras cosas porque el presidente electo, en ese momento Petro, había manifestado su decisión de no comprar armas por las razones que él en su momento adujo desde el punto de vista sociales y económicos, pues existía la prioridad o la premisa de comprar lo más importante para las fuerzas militares, que era el avión de superioridad aérea, antes de que llegara el nuevo gobierno. Sin embargo, suceden cosas y finalmente, afortunadamente, no se compra el F-16 de segunda Dinamarca, entre otras cosas porque había un concepto negativo por parte de Estados Unidos, por parte de Colombia, de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana había dicho, es un error, graso error comprar esos aviones. Nos va a salir más caro ni siquiera a mediano y largo, sino a corto plazo la compra de esos aviones. Llega el nuevo o sea que la postura tuya es, en ese sentido, es que avalas la compra o la decisión de adquirir F-16 Block 70, pero no F-16 usados. Así Lockheed Martin haya ofrecido la modernización directamente. Estamos relatando qué fue lo que sucedió, o por lo menos lo que nosotros conocemos de lo que sucedió. Ya nosotros podemos estar de acuerdo con que el F-16 Bloque 70 era el mejor, o si comprarlo con ese precio y las condiciones que nos imponían, o si no hacerlo, o si irnos por uno de segunda. Ya eso es un punto de vista de cada uno de nosotros en particular y de los oyentes. Cada uno tiene su apreciación o opinión en ese sentido, todas respetables. Estamos contando qué fue lo que sucedió. Cuando se posesiona el nuevo presidente, él se reúne con la cúpula, luego de todos estos procesos de renovación de las líneas de mando de cada una de las fuerzas, y de entre los temas que se tratan, seguridad, convivencia, orden público, llega el tema de defensa, y llega el tema del SIDEN, y llega el tema de cuánto dinero hay para el SIDEN, y cuáles son los modelos. Si ustedes se dan cuenta, en las compras que se han hecho, las 5 grandes compras y este proceso que sería el 6º, los 6 procesos que ha adelantado el presidente Petro, los ha hecho con base en lo aprobado en la administración pasada. Es decir, vamos a comprar un carro de color azul americano, se compró un carro de color azul americano. Vamos a comprar una moto de color roja japonesa, se compró una moto de color rojo japonesa. O sea, el tipo no ha llegado con ideas extrañas ni con proponentes extrañas a imponer su voluntad, sino ¿qué es lo que ustedes decidieron comprar? Eso, bueno, entonces eso lo compramos. Cuando él le entregan la shortlist y le cuentan toda esta historia, el tipo dice, pero el F-16 entonces no va a ser de nosotros, porque si nosotros, cuando vamos a programar una operación en la computadora de vuelo, esa operación tiene que estar aprobada por Estados Unidos, en el caso de entrega de armas, entonces ¿qué? Ahora, el tipo no es que precisamente sea el más afín a los Estados Unidos, independientemente de lo que diga ahora. Este señor es muy francófilo. Recuerden ustedes que cuando él se desmoviliza y se reincorpora a la vida civil, es amenazado de muerte, se exilia a Francia, Francia lo recibe, allá está uno de los hijos de él estudiando en este momento, sus hijos estudiaron en el liceo francés. El tipo es muy francófilo. Y Dassault
que nunca había, a pesar de estar en la shortlist, porque por decisión del excomandante Ramsés, a pesar de eso, nunca había estado muy involucrada en el proceso porque creía, como efecto sucedió, de que no iba a salir elegido. Ve una oportunidad con este nuevo presidente. Dice, bueno, ahora sí, desde el punto de vista ideológico marca distancia con el gobierno de Estados Unidos, aprovechemos y hacen una oferta. Y es recibida, muy bien recibida por el gobierno colombiano, ¿verdad? Y se adelanta todo lo que nosotros hemos contado. Se revisan nuevamente los proponentes. El caso del tifón, bueno, el tifón sale por las razones que explicó Daniel, pero también porque al excomandante de la Fuerza Aérea, mi general Ramsés, no le gustaba el avión, por la razón que sea. Ahora, aquí hay que anotar un punto. Una de las razones por las que sale antes de tiempo mi general Ramsés es porque él está en contra de la compra de los F-16 de segunda, y eso termina costándole el puesto, aparte de un problema de salud que no es necesario comentar. Listo. Entonces, el presidente Petro evalúa nuevamente y dice, listo, vámonos como primera opción con el Rafale, como segunda opción con el Gripen. ¿Por qué segunda opción el Gripen? Porque ya el F-16 estaba descartado y porque el Gripen y porque el Tifón estaba afuera. Entonces era 2 de 2. No podías evaluar una tercera opción. Listo. Pero sin embargo era el Rafale. Bueno, esto que voy a contar ahora se conoce por primera vez, porque nosotros estamos recibiendo constantemente información. El avión sí se iba a comprar, sí el gobierno había decidido comprar el avión. El contrato de compraventa llegó a París, no fue aprobado por la dirección de Dassault. Señores, esa es la razón por la cual hoy no tenemos Rafale. La dirección, la presidencia de Dassault no aprobó el contrato. ¿Por qué? No estaban de acuerdo con que fueran 2 contratos, querían un solo contrato. No estaban de acuerdo con la manera en que se iba a pagar este primer contrato. Recuerden que es con el COMPES 4078 disgregado a 10 años. Y no estaban de acuerdo con unas cláusulas en específico y multas dentro del contrato que no voy a comentar cuáles son. Eris, permíteme meter en la conversación a Daniel, porque quiero preguntarle a él sobre el Gripen. Ahorita continuamos, Eris, con el tema muy interesante de todo lo que sabes con respecto al Rafale de Dassault, pero cuéntanos, Daniel, tu apreciación sobre el Gripen de Saab. ¿Cómo inició ese proceso? ¿Cómo lo viste nacer en Colombia como uno de los opcionados? Porque recordemos, como muy bien lo dijo Erich, es Rafale y segunda opción Gripen de Saab. Entonces, cuéntanos, Daniel. Bueno, pues el tema del Gripen es bastante complejo realmente. Originalmente este avión pues llega a oídos de la comandancia de la Fuerza Aérea por el año 2008, 2009, incluso en esa época se empezó el bulo del tema del Gripen, que no, que se podía adquirir el C, el CD, que sí, que ya están, se van a adquirir los Lift, el ALCA 159, etcétera. Realmente para esa época se intentó negociar con Suecia y con Saab, pero estalló todo el escándalo, ya venía estallando el escándalo de los falsos positivos, venían otros elementos operacionales que eran erróneos, pero no eran una doctrina generalizada para las fuerzas militares, que terminaron por vedar esa venta, ni siquiera se prestó atención a la Fuerza Aérea Colombiana. Dado eso, dado el tema del F-16, que de igual manera no estaba autorizado para la venta a Colombia, de X o Y manera, no, tú no lo necesitas, vale demasiado, no se está produciendo, lo necesitamos en otros escenarios, etcétera. El Gripen se decide dejar de lado la opción Gripen F-16 y dicen, bueno, vamos por a estandarizar la flota, vamos por Kafir. En ese momento querían sacar Kafir y Mirage, no se pudo. Y pues terminamos con este embrollo del Kafir hoy por hoy en 2023. ¿Qué sucede con la nueva oferta del Gripen? Originalmente, incluso esto lo comentan los mismos directivos de Gripen, de Saab, perdón, que Colombia quería buscar una combinada, una oferta combinada, buscar 12, 10 aeronaves
de segunda, CD, muy seguramente iban a venir de Suecia, y el resto iban a ser Gripen E, o lo que se conocía antiguamente como el Gripen NG, o nueva generación. Eh, Nunca se concreta porque definitivamente la Fuerza Aérea, cuando le llegan más ofertas, cuando se empieza a ver opciones de F-16 Block 70, que los oferentes se interesan por Colombia, que los franceses empezaron a mirar de lejitos a Colombia, que llega a España con los Eurofighters, se empieza a dilucidar que el Gripen iba a ser otro CAFIR, que iba a ser una aeronave que nos iba a complicar la vida a futuro, porque pues operacionalmente iba a ser complejo mantenerla. Permíteme hacerte una pregunta muy puntual. Daniel, me causó curiosidad lo que dijiste sobre unidades usadas del Gripen. Cuéntanos un poco al respecto cómo fue esa propuesta y de pronto también por qué no se tuvo en cuenta dentro de la Fuerza Aérea. Al contrario, de hecho, quien llega con esa propuesta, o más bien con esa búsqueda, es la Fuerza Aérea, la propia Fuerza Aérea. Todo esto dadas las condiciones de la flota de CAFIR. Pese a que se hizo la modernización del proyecto Colosseum, la Fuerza Aérea sigue buscando y sabe que no le quedan demasiados años a esas aeronaves. Por lo tanto, dicen, bueno, busquemos alternativas. Se vieron alternativas, aviones usados, Gripen CD, F-16 de la misma forma, y la idea era un proyecto generalizado en el cual se adquiriese de inmediato aeronaves que pudieran tener disponibilidad, que serían las usadas, para posterior llegar a adquirir las aeronaves nuevas, hacer un contrato por usados y nuevos. Al tiempo que se fueran recibiendo ya las nuevas unidades, se podrían ir bien o retirando los usados que se adquirieron y reemplazándolos por nuevas aeronaves, o dejándolos hasta el fin de su vida útil, que podría tardar varios años. Esa información, pues en el caso específico del Gripen, como te digo, esa fue revelada directamente por la directiva de Saab, que habían recibido un requerimiento de esa forma por parte de la Fuerza Aérea para saber si era viable. Cuéntanos un poco de lo que fue el contrato de Brasil. ¿Hubo transferencia de tecnología? ¿Han habido problemas al respecto en la transferencia de tecnología, en la integración de armamento, de algún otro sensor? Recordemos que el Gripen brasilero tiene como unas características especiales dadas por ellos. Es correcto. Realmente lo que hemos podido conocer, creo que es de conocimiento de todos los presentes en esta sala, es que los brasileños no están nada felices con el contrato. Públicamente es necesario decir, oiga, nos está yendo bien, sí, qué chévere, pero internamente se oyen demasiadas voces en contra del contrato. Experiencias malas en Suecia, experiencias malas en Brasil, el know-how, el saber cómo hacer aeronaves, que era lo que estaba buscando Brasil, no ha sido dado por SAF en su totalidad. Ellos afirman que sí, que claro, que se está dando, pero muchos ingenieros que han ido a transferencia de tecnología en Suecia han reportado que no, que ellos simplemente los llevan hasta cierto punto y les dicen, de aquí para allá ustedes no van. Y hey, pero ¿cómo así? Es que nosotros adquirimos todo. No, pero no puede, por seguridad nacional. Y los sacan como coloquialmente decimos en Colombia, por derecho. Los dejan a un lado, los hacen a un lado y pues no obtienen lo que básicamente están pagando. En el caso ya puntual de la aeronave, es un avión que le faltan muchos años de integración. Realmente ellos están lejos, muy, muy lejos de obtener una capacidad operativa y mucho más lejos de llegar a una doctrina. Entonces, para que ese avión esté volando al pleno de sus capacidades, trabajando con todos sus sistemas electrónicos, sistemas de guerra electrónica, sistemas de radar, etcétera, le faltan varios años. Y por varios años no estoy refiriéndome a 1 o 2. Estamos hablando que, a cálculo de algunos amigos brasileños con los que he hablado, perfectamente ese avión le faltan 5 a 10 años incluso para lograr una capacidad operativa real. Entonces, lo que decían los generales de acá, lamentablemente es un CAFIR 2. Es un avión que le falta proceso, es un avión al que
con el que si nosotros entramos no tenemos ni el dinero, ni el tiempo, ni las capacidades para terminar de desarrollarlo, y mucho menos para ponernos en esa posición de tener una aeronave que es de 3 operadores y en 20 años va a ser un suplicio poder mantenerla volando. Cabe resaltar ahí, Daniel, que pues los únicos países que están operando, porque prácticamente el Gripen ya empezó a operar en Brasil, es precisamente Brasil y Suecia. Estamos hablando de Gripen nuevo, la versión E, que es el monoplaza, y la versión F, que es el biplaza. ¿Por qué crees que el Gripen ha tenido como ese fracaso a nivel mundial en ventas? Porque donde participa siempre gana otro avión, gana el F-16, gana el Rafale, gana el Eurofighter. ¿Tú qué crees que puede estar pasando ahí? ¿Debe ser, o tú crees que podría ser lo que estás diciendo, que es un avión que todavía le falta desarrollo y quienes lo tienen en cuenta ven esa falencia? Yo diría que es una combinación de factores. Realmente ese avión no es un avión malo. O sea, Suecia tradicionalmente se ha defendido, los suecos se han defendido los rusos a punta de aeronaves de Saab y les ha ido muy bien, realmente. Han logrado poner en la raya en esa área del Báltico a los rusos, pero lo que sucede desde mi punto de vista es que es como cuando tú compras un carro, tú buscas algo muy específico, tu fuerza aérea necesita algo muy puntual, y pues en ese caso el Gripen no lo ofrece para muchas fuerzas aéreas. Desde mi punto de vista el Gripen es una hormiga y virtualmente la doctrina del Gripen es: ataquemos tanto que el enemigo, así mueran unos, va a sentir demasiado dolor y se va a replegar. Y esa doctrina no es para todo el mundo. A los suecos tal vez les funcione, pero para Canadá o para otros países en donde ha participado no es la idea. Entonces Suecia tampoco tiene mayor cosa que ofrecer en cuanto a offsets, en cuanto a negocios, etc. Y Saab no es precisamente muy bien llevado por parte del gobierno sueco. Entonces no digo que no se lleven bien, sino que no es como tan cercano como podría ser Lockheed Martin con el gobierno americano o el consorcio Airbus con cualquiera de los países de la Unión Europea. En este caso, el Gripen ha perdido, como te digo, por sus capacidades que son limitadas. No más hay que ver el caso de Brasil. Brasil está contemplando operar los aviones desde 2 o 3 bases que no van a estar cercanas las unas de las otras, sino que van a tener que estar cubriendo todo el espacio aéreo brasilero, porque el avión es de piernas cortas, es un avión que no les va a dar, por ejemplo, para salir a volar y cubrir todo el país. Vale, Brasil es muy grande, pero por ejemplo un Rafale, un Eurofighter, incluso un F-16 con tanques lo puede hacer. El Gripen no puede hacer eso. Entonces es una aeronave con unas limitantes bastante estrictas, y para el caso del grueso de los países no se ajusta. Para mí tiene más que ver con eso. Listo, Dani, agradezco tu participación en este programa. A ti, Carlos, te agradezco la oportunidad. A todos los oyentes, muchísimas gracias por este espacio. Erich, continuamos contigo, pero antes de empezar a hablar de lo fuerte de esto, de lo sustancioso, quiero que me digas unas palabras sobre el Gripen. ¿Cómo lo ves? Porque, pues, ¿por qué quiero recalcar este avión? Porque el mismo ministro lo dijo, es la segunda opción. ¿Tú qué percepción tienes del Gripen? A ver, a nosotros se nos ha venido criticando a nosotros, los que nos estamos informando acerca de lo que viene sucediendo con el gran proceso denominado SIDEN, y bueno, con sus procesos que componen a el tema de fuegos aéreos, el tema naval, el tema del ejército, etcétera, de aparentemente estar parcializados por uno o por otro modelo, y no es así. Nosotros lo que estamos es repitiendo, compartiendo la información que tenemos respecto a estos modelos, la apreciación que tiene el Estado colombiano, la apreciación que tiene la Fuerza Aérea, que es la fuerza directamente involucrada en el proceso. Independientemente de que el avión sea bueno o no, yo no soy técnico, no soy la persona idónea para cualificar el avión,
sí puedo decir o sí puedo afirmar que nunca fue el favorito de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Allá están unos señores de azul que se denominan FAT, ellos le pueden dar a usted la respuesta. ¿Le guste o no a SAP? Esa es la verdad. Nunca fue el avión favorito de la Fuerza Aérea. Tan es así que estuvo por debajo del F-16, por debajo del Rafale, por debajo del Eurofighter. ¿Por qué razón? Por los criterios que implementó o aplicó la Fuerza Aérea. ¿Ya? No se acomodaba a las características o a las necesidades operacionales de la FAT. Que si lo que estoy afirmando es cierto o no, hombre, perdieron el proceso con Rafale y perdieron el proceso con el F-16. ¿Alguna otra prueba? ¿Necesitan otra prueba? ¿Tú no crees que él tiene ese segundo puesto por lo económico de la propuesta, por su precio, por lo muy mentado por SAT que es su costo operativo? Cuando estaba F-16, Tifón y Gripen, el Gripen estaba de último. Gana el F-16. Nada tenía que hacer el Tifón, nada tenía que hacer el Gripen. Ya de hecho el Tifón estaba por fuera. Por decisión del señor comandante de la Fuerza Aérea, Rance Rueda. Entra el nuevo proceso. Rafale, F-16, que prácticamente ya estaba por fuera por las condiciones de Estados Unidos, y Gripen, y pierde. Es que si un avión te pierde 2 veces un proceso, ¿qué te indica eso a ti? No es que sea malo, porque no es que sea malo, no, ni más faltaba, sino que el potencial cliente no te lo quiere comprar, por la razón que sea. Es así, o sea, no podemos... Ahora, independientemente de todo eso, ellos estuvieron a horas de firmar el contrato, y esta es la segunda cosa que revelamos en el programa. Estuvieron a horas de firmar el contrato cuando no se pudo firmar con Dassault. ¿Por qué no lo firmaron? Bueno, esas razones no las vamos a explicar aquí. Pero en parte tienen que ver con que no es el preferido desde el punto de vista técnico, o la Fuerza Aérea no considera que técnicamente se adecue a las necesidades operacionales de ella. Sin embargo, en el deseo, en el afán del gobierno de adquirir una nueva plataforma, pues se estuvo a punto de firmar con ellos. Desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros. Eso ya es de cada quien. ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar del Rafale. Ahora sí vamos a hablar del Rafale, y quiero que me saques de una duda, y era algo que tiene que ver con lo que estabas hablando antes. La afinidad de Petro con el gobierno francés. ¿Tú crees, y yo quiero que me despejes estas dudas, tú crees que puede existir un conflicto de intereses? Esto lo pregunto porque yo quiero que las personas que nos escuchen les quede claro esto. No, en lo absoluto. Mira, pues entonces tendría que hacerse la misma consideración, tendría que hacerse el mismo cuestionamiento al ministro de Defensa actual, que prefiere o que ve con mayor agrado al Gripen, independientemente de los criterios técnicos de la Fuerza Aérea, ¿no? Para él, el avión que se acomodaría más a los intereses de Colombia sería el Gripen. Ya. O también tendríamos que cuestionar en ese sentido al expresidente Duque, porque eligió al F-16, o al expresidente Santos, porque ya para el 2018 ya estaba elegido el F-16, porque nosotros lo compartimos en notas y todos nosotros en foros. No. Ahora, frente a los modelos ofrecidos, básicamente creo yo que el presidente escogió la mejor opción. A ver, ya el F-16 había salido en la práctica por los valores, por las limitantes en su uso final. No estaba el Tifón, y ahora explicamos por qué digo no estaba, y quedaba el Rafale o el Gripen. Entonces, si hubiese decidido comprar el Gripen, estaríamos diciendo ahora, pero ven acá, el presidente tiene afinidad con Suecia. Eso no es un impedimento. Sí, o sea, aquí hay un 50% de hacerse amigo de una persona y enemigo de otro, pero si coges a ese otro, entonces te haces amigo de ese 50%, pero te haces enemigo del otro 50%. No. Y si nosotros le preguntamos a técnicos, es decir, a personas que saben de aviones,
qué porcentaje nos votará a favor de uno y el otro. Yo creo que la balanza se va a inclinar a favor del modelo francés, porque indagando con todas esas personas, pues creen que desde el punto de vista operacional, técnico, etcétera, tienen mayores capacidades para las necesidades de Colombia. Ojo, ya. Pero bien, eso es criterio de cada cual, vuelvo y repito. Entonces, el Rafale, el escogido, había dinero para 3 Rafales, había dinero para 5 Gripens. En algún momento el gobierno francés, frente a otro gran requerimiento colombiano, que era: ¿cuándo me los entregas? Porque mi flota ya está a puertas de salir. Me quedan 2 años, máximo 3. O sea, yo contrato mantenimiento 2023, contrato mantenimiento 2024. Si no contrato mantenimiento en para 2025, bueno, los trabajos hechos los 2 años anteriores me sirven para mantener un número de aviones operativos hasta el 2025, pero más allá no quiero invertir. No es que pueda seguir, no quiero seguir invirtiendo porque es más costoso, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Ambas compañías ofrecieron la posibilidad, mejor dicho, todas las compañías ofrecieron la posibilidad de poner a disposición del gobierno colombiano aviones de segunda. En el caso de Francia, 3 aviones Rafale, para que fueran desplegados por la Fuerza Aérea Colombiana como reemplazo a unidades de CAFIR que iban siendo retiradas. ¿Cuáles eran las condiciones o cuáles son las condiciones de esa propuesta? Yo no las conozco, solo sé que se hizo así. No sé bajo qué modalidad. Pero el gobierno colombiano dijo: yo los quiero nuevos. Y además, el gobierno colombiano temía, ojo, y esta es la tercera cuestión, tercer dato que revelamos ahora, temía que si aceptaba esa propuesta, el perdedor, que iba a ser SAT, iba a señalar a Colombia de comprar aviones en segunda a un precio mayor que aviones nuevos. Entonces no quería necesariamente un debate en torno a eso. Vamos a decir lo siguiente: el señor presidente dio la orden de que sí o sí en el primer semestre de 2023 se compren aviones. Esa es la orden a día de hoy. Sí o sí se compren aviones. ¿De cuánto va a disponer el gobierno colombiano? Entre 3.000 y 3.300 millones de dólares. A día de hoy, a hoy, señores, porque no sé mañana, como dice la canción, no sé la semana entrante, a día de hoy se está conversando con Dassault. Se van a realizar unas visitas, pero no vamos a entrar en detalles. Ya. Sin embargo, hay decepción en el gobierno colombiano, alguna molestia, porque no entienden por qué la posición de Dassault, por qué es tan difícil negociar con ellos. Ya. Sin embargo, sigue considerando el gobierno colombiano, por las razones que sea, que esa es la mejor opción para Colombia. Eso no significa que esto se vaya a mantener a corto plazo. Las circunstancias actuales del proceso pueden cambiar durante el presente mes. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Sino cuando tengamos mayor información, cuando podamos, compartirla, que nos autoricen para compartir. Y bueno, bajo un nuevo podcast para que la gente esté al tanto de lo que nosotros nos enteramos y que siempre estamos dispuestos a compartir. Eris, yo quiero que tú me hagas una aclaración con respecto al primer COMPES, al 4078, que involucra 678 millones. En conversaciones entre los dos, tú me has dejado claro que muy probablemente ese dinero estaba destinado a la compra de aviones usados. ¿Nos puedes aclarar eso un poco, por favor? Vea, cuando se diseña el SIDEN, el gobierno colombiano crea unas mesas técnicas para decidir, para establecer qué hay, de eso que hay, me refiero a sistemas y equipos de defensa, qué puede seguir siendo usado, de eso que va a seguir siendo usado, qué necesitaba modernización, qué no podía seguir siendo usado y qué no se tenía. Y eso con base en la información que las fuerzas militares, las fuerzas armadas, porque la policía también participó, entregaron. Cuando se tenían definidos esos ítems, se decidía qué adquirir. Y luego de decidirse qué adquirir, se le colocaba unos precios. Yo participé en una mesa técnica y para quienes duden, tengo la foto y tengo la correspondiente constancia.
En ella participaron funcionarios del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Hacienda, técnicos, personas con conocimiento de estos temas. Y bien, eso fue esas mesas fueron durante el primer semestre del año pasado. Se decidió, del año antepasado, se decidió qué comprar, qué adquirir, etc. Durante el segundo semestre de 2021 y en los primeros meses de 2022. Es cuando el gobierno colombiano le pone precio al SIDEN. Y es que nos enteramos que el SIDEN cuesta 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Esos 9 billones de pesos a precios de hoy son 1.860 millones de dólares. El gobierno colombiano, desde septiembre de 2022 a diciembre de 2022, es decir, en un plazo de 3 meses, ha firmado contratos por 1.060 millones, 1.040 millones de dólares, aunque se han gastado 1.059 millones de dólares. Esos 19 millones de dólares fueron los aviones de la policía que se compraron, el Legacy y los 2 ATR-42. El resto, los 1.040 millones restantes, se gastaron 410 millones en la PES, la OPB 93 y el BAL 6042. Se gastaron 220, eso en el caso de la Armada, 410. Al Ejército se le invirtieron 223 millones de dólares. 92 millones para los temas de guerra electrónica. La Fuerza Aérea Colombiana, cuando esté integrado los sistemas de guerra electrónica a los 737, va a ser la Fuerza Aérea en América Latina con mayores capacidades de guerra electrónica, sin lugar a dudas. Y 131 millones de dólares adicionales en la batería antiaérea del tipo Barak MX. Y al Ejército se le compraron 102 billones de dólares destinados a un sistema de artillería autopropulsado, el ATMOS, ¿no? Y 305 millones de dólares a un tema de blindados, que el tema de blindados estaría dividido entre vehículos del tipo LAT-3, 8x8 DBH y otro modelo, que puede ser de ruedas o puede ser de oruga, no lo sabemos, no tenemos, o la información que tenemos hasta el momento sobre ese proceso, o sea, lo tenemos por una fuente, no la tenemos confirmada, pero bueno, en este caso. Entonces, el solo 30 de diciembre, viernes 30 de diciembre, este gobierno firmó contratos por 630 millones de dólares y lleva 1.040 millones de dólares invertidos en defensa. Es el gobierno que más ha invertido en defensa, es decir, en la compra de equipos, de carácter disuasivo en los últimos 40 años. La última gran compra fue la de los aviones Kafir durante la administración del señor presidente Virgilio Barco, la compra de los fusiles Galil, y antesito se habían comprado las fragatas y los blindados Brasil en ese periodo en los años 80. Entonces, que el presidente está comprometido con la defensa nacional, sí. Otro tema, seguridad, convivencia ciudadana y orden público, pero el tema de la defensa está comprometido. Entonces, ¿creen que por fin podemos estar hablando de una política de Estado en la compra de armamento por primera vez, porque fíjense, ¿qué se le puede? El presidente Duque básicamente no compró sistemas de carácter disuasivo, pero creó el SIDEN, o sea, le puso el nombre, Sistema Integral de Defensa Nacional, compuesto por sistemas para Fuerza Aérea, para cada una de las fuerzas, con un valor, y dejó indicado qué comprar, porque recuerden ustedes que esto que se está comprando fue con base a lo aprobado el año pasado, y que nosotros sacamos todas las notas, dijimos, se va a comprar un sistema de defensa antiaéreo que es el Barak 8, se compró. Dijimos que se iba a acompañar una pieza de artillería autopropulsada, un sistema de artillería francesa, bueno, hay un problema con los franceses, motivo de otro podcast, pero se compró el sistema. ¿Qué más? Dijimos que se iban a comprar blindados, es más, se autorizó la compra de 50 LAT-3, se estuvo evaluando en Estados Unidos el tema del M1A2, y bueno, por lo menos de esas dos indagaciones ya se compraron los LAT-3. Hablamos de las fragatas, ¿no? Se compraron las fragatas. Habíamos dicho que la Armada le insistía al gobierno para la fabricación por parte del COTEMAR de una nueva OPV, la nueva OPV 93, se adquirió la OPV 93. Entonces, si hay una política de Estado
El señor presidente Petro coge el documento del CIDEN y dice, ¿cuánto hay aquí? Hay tanto. ¿Y cómo se puede gastar? Así. ¿Y en qué? En esto. Y lo ha comprado. Lo ha comprado. De hecho, las compras del ejército fueron autorizadas el 13 de diciembre, cuando el general Ospino se reunió con el señor presidente Petro, puso sobre la mesa qué había que comprar y se autorizó. Y se compraron y se firmaron del 26 al 30. Del 23, perdón, el 30. Entonces, sí, efectivamente hay una política de Estado. Sorprendente. Ni más, o sea, obvio sorprendente, porque no la había habido. Un presidente ideológicamente en el extremo contrario al actual dejó unos planteamientos en temas de defensa que acogió y que está materializando. Y si compra el Rafale, si compra el Gripen o si compra F-16 o Tifón, está dentro de los parámetros del proyecto de fuegos aéreos de la Fuerza Aérea. O sea, no se ha salido a ello, no salió a decir, bueno, voy a comprar el J no sé qué chino, o voy a comprar el caza indio, o me voy a un caza ruso. No. ¿Cuáles quieren ustedes? Esto, bueno, esos juguetes. Le está comprando los juguetes que las fuerzas han solicitado. Ahora necesita aprobar un nuevo COMPES. ¿Por qué? Porque sí o sí, independientemente de que estas compañías estén dispuestas o no a firmar, para ellas es más cómoda firmar un solo contrato por el tema de financiamiento. ¿Cuál es el tema de financiamiento? Si yo firmo un solo contrato con base en un documento COMPES, pero un solo contrato, ese solo contrato va a estar financiado por el gobierno francés, va a estar financiado por el gobierno sueco, en el caso de SAP y Dassault, y básicamente son esos gobiernos los que le van a comprar. Por ejemplo, si firmamos con SAP, Suecia le va a pagar los aviones a SAT, y nosotros, como Colombia, como gobierno colombiano, le vamos a pagar al gobierno sueco ese empréstito a 20 años, que nos va a salir por un ojo de la cara, pero es la única manera. Pues ella se siente más cómoda que bajo la negociación que tenía que surtirse el año pasado. Entonces, ese COMPEX, ¿cuánto va a costar? El tema de los aviones, alrededor de $3.000 millones, señores, porque el dólar está alto, porque son 16 aviones, por los sistemas que van a integrar los aviones, etc. Supongamos alrededor de $3.000 millones. Pero este presidente le prometió a la Armada comprarle una segunda PES y de pronto un segundo balse. Y esa OPB, ese buque de apoyo logístico que no cuesta prácticamente nada, pero esa fragata cuesta alrededor de $400 millones. Entonces, 3.000 para los aviones, unos $400 millones adicionales para el tema de la Armada. Y me imagino yo que el ejército llegará y le dirá, bueno, estás regalándole nuevos juguetes a mis hermanos, regálame algo a mí. Ya. Pero supongamos que nada más se centra en Armada y Fuerza Aérea, ya de entrada son entre 3.000 y 3.400 millones de dólares. Que tiene que hacerlo ahora, que tiene bancada de gobierno, que tiene una legitimidad muy grande, que tiene apoyo poblacional, que tiene margen de maniobra, etc. Entonces aquí se abren nuevas posibilidades, pero bueno, más adelante hablaremos del tema. Pero lo que nosotros tenemos entendido es que el proceso sí se va a realizar y que ese plazo es estos primeros 6 meses. Ojalá se concrete en estos primeros 6 meses, porque si no, por cualquier motivo que sea, se va a hacer más difícil. Bueno, Eris, agradezco tu participación en este programa. Ya escuchamos todos los puntos de vista, ya escuchamos realmente qué es lo que está pasando con la adquisición del nuevo caza para la Fuerza Aérea, donde el elegido es el Rafale. Eris Saumet de Infodefensa acaba de decir que continúan las negociaciones, y de mi parte solamente queda esperar que esto llegue a buen término. Sí, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, Eris, muchísimas gracias por tu apreciación. Permíteme ahorita dar mi punto de vista. Yo sinceramente, y como lo dije al principio, de los 4 aviones elegidos, creería que cualquiera que se elija, pues es una buena opción. Como lo dije, son aviones que se estudiaron,
de muchos aviones que venden a nivel mundial, estos 4 fueron escogidos por sus características y porque se adecúan a las necesidades de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, de mi parte, cualquier avión que se escoja, el Eurofighter, el Gripen, el Rafale, el F-16, es una buena opción. Tenemos que pensar en que las diferencias son muy pequeñas de velocidad, que uno alcanza Mach 0.8, el otro alcanza Mach 2. Pues relativamente esas situaciones de velocidades, de altitudes, de carga de armas, no son tan relevantes. Lo importante dentro de un avión caza es su soporte, su calidad. Estamos hablando de 4 empresas que ofrecen una calidad muy buena en sus productos. Estamos hablando de aviones que pues permanecen constantemente ofreciéndose a nivel mundial. Como lo hablamos, como lo dijeron, el Gripen es el que está un poquito quedado, pero pues es un avión que está todavía en desarrollo. Nosotros podemos ver casos como el F-35, donde todavía presenta problemas, pero obviamente las empresas fabricantes pues están prestas a solucionarlo. El Gripen es un avión todavía nuevo, vale la pena aclararlo. Estamos hablando que el Rafale es un avión que tiene 20 años de haber entrado en servicio. Estamos hablando que el Eurofighter incluso salió a la par del Rafale, porque el Rafale fue la decisión que tomó Francia de hacer su propio proyecto. ¿Por qué? Porque quería un avión con unas características especiales, principalmente para poderlo usar desde sus portaaviones o desde su portaavión. Entonces, yo resumo todo en que cualquiera que sea el elegido es una buena opción. Aclaro el tema del Gripen, pues porque hay que decir la verdad, es un avión todavía muy joven. En su versión E, en su versión F, la E recuerden que es la versión monoplaza, la F, la versión de biplaza. Pero bueno, yo quiero contarles algo, y lo importante de lo que les voy a contar es que yo creo que por fin hay una luz al final del túnel en el tema de la adquisición de un nuevo caza para Colombia. ¿Por qué se los digo? Porque en una entrevista que le hicieron a un exdirector del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia del Gobierno de Duque, él fue muy enfático en decir que esta es la fase 1. Cuando el periodista le pregunta, ¿estos 678 millones de dólares alcanza para todo el proyecto? Él fue muy enfático en decirle, esta es la fase 1. El COMPES es un COMPES muy grande. Como bien lo dijo Eris, se están adquiriendo artillería autopropulsada, se está adquiriendo la PES, la nueva fragata para Colombia, se está adquiriendo un buque logístico, una patrullera oceánica, un sistema de defensa antiaérea. Entonces el COMPES es muy grande y esta es la fase 1. Esta es la fase 1, lo que indica que hay una fase 2. ¿Por qué? Porque pues es obvio que si en la fase 1 se estaban destinando nomás 678 millones de dólares para 3, 4, 5, 6 aviones, el requerimiento de la Fuerza Aérea era muy sencillo y muy simple. Necesito 16 aviones. Entonces, este COMPES que es reservado, y estoy colocando mi punto de vista, es un COMPES muy grande y que prevé muchas cosas. Y algo que fue muy enfático, la persona que fue directora del DAPRE, fue que también dijo que todo el COMPES en cuanto a aviones se había diseñado para entre 10, 14 aviones, que las unidades dependen obviamente del precio que ofrezcan las empresas que participen. Entonces, eso me da a mí un indicio de que este COMPES es muy general y que estos 678 millones hacían parte de las vigencias futuras que se tenían que firmar en el año 2022. Y por eso, tanto director del DAPRE como también un exministro de Hacienda del gobierno Duque fueron muy enfáticos en decir que los COMPES no se vencen, que simplemente es hacer una
reprogramación con el CONFIS, mirar que no esté interfiriendo con vigencias futuras, porque recordemos que estas vigencias futuras se comprometen, pero de una manera seria. No se comprometen porque sí. Hay que ser responsable con la forma de pago de las adquisiciones, y estos COMPES no solamente se hacen para temas de defensa, sino para muchos temas de inversiones o de adquisiciones que se hacen en diferentes situaciones en Colombia. Recordemos que para el Metro de Bogotá también hay un COMPES. Entonces, pues bueno, para terminar, soy muy positivo en que yo creo que por fin vamos a ver un nuevo caza para Colombia y que muy probablemente sea el Dassault Rafale, un avión con unas características especiales, un avión que es costoso. Sí, claro, todos los aviones de la shortlist son costosos, unos un poquito menos, otros un poquito más, pero todos son costosos. ¿Que son aviones difíciles de mantener? Sí, claro, pero como todos sabemos y como lo ha dicho el mismo ministro de Defensa, estos aviones actualmente la hora de vuelo es mucho más barata del CAFIR. ¿Por qué? Porque es que el CAFIR es un avión ya muy obsoleto que entra cada nada a periodos de revisión. Un avión tiene unos periodos de revisión dependiendo del uso que se le dé, y esto es cada 100 horas, cada 400 horas, son mantenimientos programados. Pero cuando un avión empieza a tener fallas, empieza a entrar con anticipación a estos programas de mantenimiento, y eso es lo que hace a un avión costoso de mantener. Aparte de que el CAFIR es un avión que en este momento solamente lo vuela Colombia. El motor del CAFIR es un motor diseñado en la década de los 50. Y como me lo dijo a mí un general de la Fuerza Aérea, Carlos, en este momento no, casi no hay repuestos, y eso me lo dijo hace como 2 años en una Expo Defensa. Carlos, no hay repuestos que se usados, no hay repuestos nuevos, los repuestos que se consiguen son usados para el motor, y muchos de ellos no se tiene una trazabilidad para saber el historial de ese repuesto. Recordemos que en un avión es muy importante las horas de vuelo o las horas de funcionamiento que ha tenido ese elemento. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fatiga y con el tiempo pues van a fallar o pueden fallar. Y cuando un avión falla en vuelo, pues es un tema complicadísimo, porque el avión pues se cae, así es sencillo. Entonces el tema del CAFIR es muy complicado en estos momentos, y como algunos dicen, podemos mantener el avión CAFIR volando, ¿por qué no vamos a poder tener un avión de última generación en vuelo? Entonces, gracias por habernos escuchado, y sinceramente creo que podemos estar viendo una luz al final del túnel. Muchas gracias.